vamos a hacer una pequeña revisión de trauma raquimedular cervical y vamos a iniciar con un caso clínico. Este es un paciente de 35 años que ingresó al servicio de urgencias en el mes de agosto remitido debido a un accidente de tránsito a las 12 de la noche en estado de licoramiento. El paciente ingresó a la institución a las 6 de la mañana, lo evalué en urgencias y encontré que era un paciente con un trauma raquimedular hacia A nivel C5 y se le hizo de forma emergente varios estudios, entre ellas tomografía de columna cervical y resonancia de columna cervical. En esta resonancia de columna cervical podemos observar la compresión grave que tiene a nivel espinal en múltiples segmentos, lo cual explicaba el déficit neurológico de este paciente, y se procedió a realizar una descompresión temprana. Quiero que la charla gire en torno a este caso clínico y al manejo que deben recibir los pacientes con trauma raquimedular. Entonces, con respecto a la epidemiología, vamos a tener que el trauma raquimedular en general viene aumentando, y esto es debido a diferentes causas, entre ellos los accidentes vehiculares son la principal causa, y tenemos múltiples como por ejemplo caídas, violencia, la actividad deportiva. Entre todos los traumas raquimedulares, el más frecuente de todos es el trauma raquimedular cervical. Es hasta el 55% de todos los traumas raquimedulares, seguido por el trauma torácico y el toracolumbar y el lumbosacro, que en general todos ellos tienen una frecuencia muy similar. Con respecto al nivel más afectado en la región cervical, va a ser el nivel C5. La proporción de casos considerados completos o lesión espinal completa ha variado en el tiempo, y es así como desde 1961 pasó de un 66% a en el 2006 un 52.4%, y esto es debido en su mayoría a un mejor enfoque de estos pacientes y mejor disponibilidad de recursos. Entre los diferentes recursos y el manejo que se le debe realizar a estos pacientes se encuentra el interrogante de cirugía, porque antes se pensaba que estos pacientes posiblemente no se beneficiaban de cirugía, o que la cirugía era únicamente para estabilización, control de dolor y rehabilitación temprana para evitar escaras u otras complicaciones. Pero como vamos a ver a lo largo de la charla, la cirugía en estos pacientes realmente hoy en día busca, además de esos objetivos, otros objetivos más importantes. Esta es una patología compleja y es una patología muy costosa para el sistema de salud. Como vemos, a pesar de que estos son datos en dólares, los podemos extrapolar a nuestro medio y podemos ver que el costo de los pacientes con trauma raquimedular en los Estados Unidos puede llegar a ser en el primer año de hasta $683,000 y en años siguientes $122,000. Y la estancia hospitalaria de 39 días, en promedio una rehabilitación de 120 días, que incluso se va a prolongar por mucho más tiempo y va a ser mucho mayor y más costosa en pacientes que quedan con un trauma hacia A en el tiempo o hacia B. Con respecto a la fisiopatología, vamos a tener similaridades con respecto al trauma de cráneo. Vamos a tener un daño primario y un daño secundario. El daño primario va a ser dado directamente por el impacto y el fenómeno traumático. Esto va a favorecer ruptura de capilares, disrupción de membrana, y esto va a llevar a una disminución de oxígeno. Esto a su vez va a dar una reducción del flujo sanguíneo, van a haber cambios de electrolitos, y todo esto va a disminuir y va a haber una alteración en la función de la bomba ATP-ASA. Todo esto en conjunto nos va a generar un daño espinal secundario. Este daño espinal secundario va a ser dado por edema medular, y este edema medular, como vimos, va a estar favorecido por la alteración y disrupción de membrana y la alteración de la bomba ATP-ASA, y esto a su vez va a generar mayor compromiso del flujo sanguíneo y va a generar mayor pérdida de la autorregulación sanguínea y celular, generando una incapacidad para mantener presiones de perfusión medular, y a su vez van a haber radicales libres, aminoácidos excitatorios, infiltración de polimorfonucleares a nivel de la médula espinal, y va a haber hemorragia y trombosis. Con respecto a las fases del trauma raquimedular, lo podemos dividir desde el punto de vista fisiopatológico en una fase inicial, una fase intermedia y una fase tardía. La fase inicial va a estar
compuesta de hemorragias petequiales y edema, disrupción de vasos sanguíneos y trombosis y daño axonal y muerte celular. La fase intermedia va a estar dada por progresión del edema, aumento de infiltración de polimorfonucleares con fagocitosis de tejido neural, degeneración walleriana y tejido de granulación. Y la fase tardía, que en muchas ocasiones la vemos cuando hacemos seguimiento de los pacientes con trauma raquimedular, es la presencia de gliosis, quiste y siringomielia y la pérdida de sustancia gris y blanca progresiva asociada a la atrofia. Con respecto a la anatomía de la columna cervical, es una anatomía muy interesante, especialmente la anatomía de la unión occipitocervical, que va a ser una anatomía compleja y va a estar dada y explicada por un conjunto o complejo ligamentario dado por el ligamento cruciforme, transverso, apical y ligamento dentalis, que nos van a establecer cierta rigidez y adecuada función de la unión occipitocervical. A nivel ya como tal de la columna cervical vamos a tener que está conformada a nivel subaxial pues por los cuerpos vertebrales y en los ligamentos, básicamente el ligamento longitudinal anterior, el posterior, el canal espinal y todas las estructuras óseas asociadas. Para la clasificación de los pacientes con trauma raquimedular es muy importante recordar el ASIA A, que ya fue mencionado en la charla previa. Y no solamente nos va a dar una forma de comunicación, sino que también nos va a definir pronóstico del paciente. Y es así como una lesión medular la definimos completa o incompleta según el ASIA. Cuando es una ASIA A decimos que es una lesión completa, cuando es una ASIA B, C o D decimos que es una lesión incompleta. Recordemos que el ASIA lo utilizamos realmente es para el seguimiento del paciente. Y vamos a tener que el ASIA nos va a clasificar la probabilidad de deambular de forma independiente a un año del paciente. Entonces, un paciente con ASIA A tiene una probabilidad de deambular de forma independiente al año de 8.3%, el ASIA B de 39.4%, el ASIA C de 61.8%, el ASIA D 97.3%. Es decir, una lesión completa tiene una probabilidad de deambular de forma independiente un año de 8.3%, mientras que la combinación del B, C y D tiene una probabilidad de deambular de forma independiente del 71.4%, y son los porcentajes 39, 61 y 97 según el ASIA B, C o D. Ahora, con respecto al pronóstico de mejoría progresiva en general, y estos son datos de hace aproximadamente 20 años, hemos mejorado tal vez en el manejo de estos pacientes y posiblemente los porcentajes sean mejores, pero en general esto da una idea de cómo es la evolución y la mejoría de estos pacientes. Un paciente con un trauma raquimedular, en general el 67% de ellos mejoran a una fuerza mayor o igual a 3, un nivel por debajo de la lesión, solo un nivel por debajo de la lesión. 16% mejoran la función motora, 2 niveles por debajo de la lesión. 3% mejoran la función motora, 3 niveles por debajo de la lesión. Y es muy importante reconocer e identificar a aquellos pacientes que tienen alguna función motora residual en el examen clínico inicial, porque los pacientes con fuerza de 1 o 2 recobran fuerza funcional en el 90% de los casos. Ahora, es muy importante determinar según el nivel de lesión. Como vimos en nuestro caso, los niveles de lesión en este paciente eran a nivel principalmente de S5 y veíamos cómo era este nivel uno de los más comprometidos a nivel de la compresión subaxial. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega un paciente con una lesión entre C1 y C3? Por ejemplo, un paciente con una disociación occipitocervical. En general, estos pacientes mueren en el lugar del trauma porque hacen paro cardiorrespiratorio debido a la lesión en la unión bulbomedular. Y estos pacientes van a requerir soporte ventilatorio a largo plazo y van a ser completamente dependientes para todas las actividades de la vida diaria. Un paciente que ya se extiende de pronto la lesión a nivel de C4, en ocasiones puede no requerir ventilación a largo plazo, pero van a requerir comunicación por tecnología asistida. Los pacientes con una lesión a nivel de C5 van a tener una flexión funcional del codo y van a tener una alimentación independiente. Los pacientes con una lesión a nivel de C6 pueden llegar a tener extensión de la muñeca y aducción pasiva del pulgar, lo cual va a favorecer ciertas actividades básicas
de la vida diaria, y C7 es el nivel más alto donde puede haber independencia funcional completa. El C8 es un paciente que va a tener una flexión funcional de los dedos preservada. Ahora, ¿cómo es el enfoque inicial de estos pacientes en el servicio de urgencias? En general, un paciente con un trauma raquimedular se considera un paciente politraumatizado y se debe realizar el ABC con una vía aérea permeable, ventilación, oxigenación, circulación y determinar lesiones adicionales, una evaluación neurológica adecuada y evaluar como tal el ASIA. El ASIA debe ser una evaluación secundaria luego de descartar un compromiso de vía aérea, lo cual es muy importante en estos pacientes. Y lesiones asociadas que pongan en peligro la vida de los pacientes. Una vez usted ya tiene, digamos, estabilizado el paciente desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio, puede hacer una evaluación neurológica y determinar el ASIA del paciente. Ahora, con respecto a nivel de la lesión y la parte cardiovascular y respiratoria, va a ser muy importante tener en cuenta que el diafragma va a ser inervado a nivel de C3, C5, el esternocleidomastoideo y básicamente nervio accesorio y C2, C3, los escalenos C2, C7, los intercostales T1, T11 y los músculos abdominales y el transverso del abdomen T7, L1. Entonces, esta gráfica que nos dice, esto básicamente nos indica que un paciente con un trauma raquimedular, incluso dorsal bajo, puede tener algún compromiso respiratorio. ¿Por qué? Porque va a tener compromiso de los intercostales. Entonces, imagínense un paciente con un trauma raquimedular cervical, tiene una alteración completa de la mecánica ventilatoria y pues si tiene afectado la parte superior, sobre todo C4, C5, C3, va a ser un paciente que va a tener altísimo riesgo de una falla ventilatoria. Y esto hay que identificarlo. Ahora, con respecto a la parte cardiovascular, hay que saber que estos pacientes van a tener una disfunción del tono vascular, lo cual nos debe hacer sospechar o nos debe identificar de forma oportuna el shock en estos pacientes. Y recordemos que hay una gran diferencia entre el shock neurogénico en estos pacientes que lo debemos tratar oportunamente para evitar que el paciente fallezca a causa de la hipotensión persistente. El shock medular es una cosa diferente y el shock medular va a estar dado por el cese de todas las funciones neurológicas en el paciente luego del trauma, ¿cierto? Pero el shock neurogénico como tal es la hipotensión persistente debido a la alteración del tono vascular dado por la alteración principalmente a nivel cérvico dorsal alto, dada por la alteración del sistema simpático y parasimpático. Ahora, como tal, nosotros debemos mantener en estos pacientes una presión arterial media de 85 a 90 milímetros de mercurio en los primeros 7 días para tratar de mantener presiones de perfusión medular, ¿sí? Y estos pacientes que tienen lesiones cervicales altas, como lo mencionamos, tienen pérdida de la inervación del diafragma, van a tener fatiga respiratoria y alto riesgo de falla respiratoria. En general, los pacientes con lesiones C1, C4 se pueden demorar para extubar hasta 65 días y en general van a requerir traqueostomía y ventilación asistida a largo plazo, y los pacientes C5 a C8 en algunas ocasiones pueden tardar hasta 22 días para ser extubados. Con respecto al manejo farmacológico, hay que tener en cuenta que han sido múltiples los medicamentos reportados en la literatura, entre ellos los más reconocidos, los esteroides. Y con respecto a los esteroides, entonces hay información que sugiere su uso y hay información que desestima su uso. Hay unas guías que dicen que no hay evidencia consistente o médica para justificar la administración de metilprednisolona para el trauma raquimedular agudo, pero esta recomendación es simplemente una recomendación y hay que tomarlo con pinzas y de forma detallada. Con respecto a los estudios que sugieren o soportan alguna evidencia por el uso de esteroides, tenemos los estudios NACIS-1, fueron 330 pacientes aleatorizados en 2 grupos, 100 miligramos de metilprednisolona IV y luego 25 miligramos IV cada 6 horas por 10 días, y otro grupo de 1000 miligramos IV de metilprednisolona seguidos por 250 miligramos IV cada 6 horas por 10 días. No hubo diferencias significativas en función motora o
sensitiva a 6 semanas y a 6 meses. Y se aumentó 3 veces más la tasa de infección y no hubo diferencias en cuanto a mortalidad. Posteriormente salieron los NACIS-2, que fueron 480 pacientes aleatorizados en 3 grupos. 30 miligramos por kilo en bolo de metilprednisolona y luego un mantenimiento de 5.4 miligramos por kilo hora. Luego el segundo grupo naloxona y el tercer grupo placebo. No hubo diferencias significativas con respecto a complicación, infección, sangrado gastrointestinal o mortalidad. Y la metilprednisolona en las primeras 8 horas mostró una mejoría en la función motora a las 6 semanas y 6 meses. Con respecto al estudio siguiente, que fue el NACIS-3, fueron 499 pacientes aleatorizados en 3 grupos, luego de un bolo de 20 a 40 miligramos por kilo de metilprednisolona, y se dividieron en infusión continua a 5.4 miligramos kilo hora por 24 horas, luego infusión continua a 5.4 miligramos kilo hora por 48 horas, y el tercer grupo fue mesilato de tirilazada. Hubo mejoría neurológica en el grupo de 48 horas comparado con el grupo de 24 horas, pero hubo mayores tasas de sepsis y neumonía en el protocolo de 48 horas. Ahora, mejoría neurológica. Cuando se hace un metaanálisis y se determinan aquellos estudios en los cuales se han utilizado esteroides en el trauma raquimedular, se encuentra que en general sí hay un beneficio en estos pacientes en la evolución cuando se utilizan los esteroides. Y hay mayores tasas de complicaciones, pues según los diferentes metaanálisis, sí hay una tendencia a aumentar las complicaciones con el uso de altas dosis de esteroides. ¿Cuáles son las críticas que se ha dado a los estudios NACIS? Que a su metodología, que se tomó un tiempo de este subgrupo de 8 horas, el cual se consideró de pronto arbitrario, hay altas tasas de complicaciones y puede haber una estancia prolongada en UCI secundario a esto. Pues hoy en día consideramos que el uso de esteroides en el paciente con trauma raquimedular realmente sí puede ser considerado y es especialmente benéfico en trauma raquimedular cervical, en pacientes con lesiones altas, lesiones por trauma cerrado. Y han habido diferentes estudios que han demostrado que cuando se combina el uso de los esteroides con un manejo integral con descompresión temprana, los pacientes tienen mejores resultados. De otro lado, tenemos este estudio, que son, por ejemplo, un estudio con mucho menor cantidad de pacientes, dividido en 2 grupos, 44 pacientes con protocolo NACIS-2, 44 pacientes sin esteroides, y realmente no hubo una diferencia significativa en cuanto a la recuperación neurológica, pero sí a la tasa de complicaciones. Pero en conclusión, para finalizar esta aparte de esteroides, consideramos que sí son benéficos, se debe analizar caso por caso con respecto a las comorbilidades del paciente, está bien indicado en pacientes con trauma raquimedular cervical y pacientes que tienen trauma raquimedular cerrado. Ahora, con respecto a, y se deben iniciar en las primeras 8 horas del trauma. Ahora, con respecto a la reducción cerrada, vamos a tener que una opción inicialmente antes de llevar al paciente a quirófano es estabilizarlo. ¿Y cómo se puede estabilizar este paciente de forma ideal? Con tracción, con una tracción cervical, ¿sí? Entonces la tracción cervical está diseñada para realizar una alineación adecuada de la columna cervical, insertando 2 pines o un gancho a nivel de la región temporal y dependiendo del movimiento que se quiera hacer en flexión o extensión es su ubicación con respecto al trago. ¿Cuáles son las indicaciones básicas de la tracción cervical? Fracturas subaxiales, es decir, a nivel de C3 hasta C7 con una dislocación facetaria unilateral o bilateral. Esa es de las principales indicaciones para una reducción cerrada con tracción cervical, pero también hay algunas fracturas y subgrupos de fracturas de odontoides, fracturas tipo Hagman y una subluxación C1 C2 en pacientes con trauma raquimedular que se pueden beneficiar de este tipo de tracción de forma rápida. La tracción cervical está contraindicada en el paciente que tiene una disociación occipitocervical. Recordemos que realmente ver un paciente con una disociación occipitocervical en buen estado neurológico es muy raro porque en general cuando se presentan eventos traumáticos con disociación occipitocervical, el paciente fallece o queda en coma o tiene un paro cardiorrespiratorio, pero es importante identificarlos y esto se identifica por medio del índice de Powers,
que es simplemente la relación entre el arco anterior de C1 y el opistheon y el bastion, que es la punta más inferior del clivus, y el arco posterior de C1. Vamos a tener que pero realmente la forma con mayor sensibilidad y especificidad para determinar la presencia de disociación occipito-cervical va a ser la distancia entre la articulación o la masa lateral de C1 y la articulación a nivel occipital. Sí, como podemos ver en esta imagen, llega un paciente con una fractura cervical, ¿sí? Una luxación facetaria bilateral, y podemos identificar que es una luxación facetaria bilateral porque está a 50% o más del cuerpo vertebral luxado. Es un paciente que se lleva inmediatamente a tracción, se realiza la tracción, se alinea y luego se realiza la fusión quirúrgica en cirugía. Esta alineación nos ayuda a evitar una lesión neurológica irreversible en estos pacientes y nos estabiliza el paciente mientras es llevado a una cirugía definitiva. Listo. Este paciente era una CA, 120 minutos luego del trauma se realiza la tracción y luego 7 horas del trauma está operado. Se cumplen todos los tiempos adecuados que ya vamos a ver cuáles son para realizar una reducción exitosa en estos pacientes. Reducción cerrada, hay mucha evidencia en la literatura, más de 1.200 pacientes tratados, 80% de resultados exitosos. Deterioro neurológico luego de la tracción puede ocurrir principalmente en pacientes que tienen una hernia asociada, pero realmente no es necesaria como tal la resonancia previa a traccionar el paciente. Si es un paciente que llega con déficit neurológico, tiene una luxación facetaria y usted tiene disponibilidad de la tracción, hay que hacer la tracción cervical, pues, pero obviamente es reservada pues, para los neurocirujanos. Muy bien. Acá podemos observar que realmente el deterioro neurológico es variable. En este estudio, que incluyó alrededor de 80 pacientes, solamente hubo deterioro neurológico en uno de los pacientes. Solo 1.3% de los pacientes presentó deterioro luego de la tracción cervical. Ahora, cirugía. Como ya se ha comentado en varias de las charlas que hemos escuchado, la médula espinal, al igual que el cerebro, es tiempo, ¿sí? Y si hay compresión, el daño irreversible va a depender del tiempo que dure y de la gravedad que dure esa compresión. La cirugía tiene como objetivo principal la disminución del daño secundario y está basado básicamente la evidencia en modelos animales, pero hay un estudio muy interesante que fue publicado en el 2012 y que incluyó a pacientes entre 16 y 80 años con un Glasgow mayor de 13 y con un ASIA entre A y D, con un trauma raquimedular cervical confirmado por resonancia o por mielotac, y se descartaron pacientes con traumas penetrantes. Entonces, en total fueron 313 pacientes, se dividieron en 182 pacientes, se operaron antes de 24 horas y 131 pacientes luego de 24 horas. En este estudio se encontró que había un claro beneficio para aquellos pacientes que se operaban de forma temprana, es decir, en las primeras 24 horas. E incluso se vio que los pacientes mejoraban con cirugía temprana 2 o más puntos en la escala del ASIA de forma significativa, con una P de 0.03. Incluso se dieron cuenta que los pacientes que eran llevados a cirugía de forma ultra rápida, es decir, en las primeras 8 horas con una descompresión y artrodesis adecuado, había incluso una mejoría más importante. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente en ASIA A, es decir, un paciente que por debajo del nivel de la lesión no tiene ni movilidad ni sensibilidad, lo logra llevar hasta un ASIA C, es un cambio drástico para la calidad de vida del paciente, porque esto va a influir en que va a tener menos riesgo de escaras, complicaciones como trombosis, falla de cualquier tipo a nivel ventilatorio. Entonces es un paciente que se va a beneficiar y a nivel de forma progresiva y tardía va a tener va a sentir, entonces no se va a escarar, ¿cierto? Es decir, cualquier beneficio que usted pueda lograr para este tipo de pacientes es un gran beneficio, no solo para el paciente y su familia, sino para el sistema. Entonces, vale la pena. Muy bien, y hay a partir de esta fecha empezaron a salir múltiples estudios que demostraron que la cirugía temprana o ultra rápida lleva a mejores resultados neurológicos, incluso demostrado por diferentes metaanálisis, y
no hay complicaciones pues importantes o mayores asociadas a llevar un paciente de forma rápida o ultra rápida a cirugía. En el estudio que les acabo de mencionar, en el estudio Stasis, se incluyeron en el protocolo de manejo del paciente la tracción cervical y el inicio de esteroides a altas dosis, según el protocolo NACIS, por 24 horas con metilprednisolona. No se utiliza en este momento el protocolo de 48 horas por el alto riesgo de sepsis e infecciones asociadas, se utiliza el protocolo de 24 horas. Ahora, ya para terminar, como tal, la cirugía temprana es solo aplicable en el 25% de la población, incluso en nuestra población puede que sea mucho menor, debido a toda la demora que puede haber en el traslado de un paciente y la demora que puede haber mientras se realizan todas las imágenes necesarias, la resonancia y se realiza la adecuada descompresión, pero lo ideal sería llevar a estos pacientes a cirugía idealmente en las primeras 8 horas y si no en las primeras 24 horas. La cirugía temprana es completamente costo efectiva porque va a reducir de forma dramática las complicaciones de los pacientes y como ya vimos, un paciente que tiene un nivel funcional C6, C7, C8, T1, T2 va a ser no solamente su calidad de vida va a ser dramáticamente mejor, sino que su rehabilitación también va a ser mucho mejor y va a ser completamente costo efectivo. Un paciente que se opera tempranamente va a tener menos complicaciones intrahospitalarias, se disminuye su tasa de infecciones intrahospitalarias y les va mucho mejor. Entonces ya para finalizar tenemos este caso entonces nos llegó a las 6 horas luego del trauma, lo evalué en el servicio de urgencia a las 6 de la mañana, le iniciamos manejo con esteroides, metilprednisolona según el protocolo NACIS, 24 horas y luego lo llevamos a cirugía. Es un paciente que a las 10 de la mañana ya se estaba incidiendo piel, se le hizo una estabilización 360 grados, este es el resultado final, el posquirúrgico al día siguiente de la intervención quirúrgica, todavía se ve que el paciente está intubado con el tubo orotraqueal y es un paciente que a este mes ya logra deambulación independiente, obviamente asistida, ¿sí? Un paciente que está espástico, pero cuya calidad de vida es completamente diferente a si hubiese tenido un trauma y quedado en una CIA luego de su estancia hospitalaria. Muy bien, eso era todo.